lugar, tenemos una intención de llevar a cabo y de sacar todos aquellos trabajos pendientes con la preparación establecida con el propósito de agradar a nuestro Dios primeramente, pero también de mantener a nuestros jóvenes dentro de la iglesia. Quiero apoyarme de 6 hermanos que no están hermanos. 3 me van a dar un consejo y 3 le van a dar un consejo a la iglesia. El que gusta, hermano, no necesariamente tiene que ser todos son buenos consejos, son grandes consejos. 1, 2, 3. Muchas gracias, hermanos. Nos faltaría uno. Pero yo les apoyo con el último. Si me apoyan nuestros hermanos con el micrófono. Conforme se fueron poniendo de pie, 3 hermanos que me den un consejo, hermanos. Iniciamos con nuestra hermana Sarita. Como gusta, hermana, si quiere darme un consejo, si quiere darme un consejo a la iglesia. De lo que usted considere. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que pues podemos dar un consejo, podemos aportar algo, podemos orientar sobre alguna, de cualquier índole, algo que usted perciba. Bueno, voy a darle un consejo a los hermanos y también a mi persona y a mi familia. Adelante, hermano. Que hoy notamos cuando vamos a una iglesia, hermanos, siempre tratemos de levantarnos un poquito más temprano para llegar a tiempo y estar en la iglesia pues que nos toca estar, pues para ponernos a las órdenes, porque pues nos llaman en el programa, en las actividades, a los hermanos jóvenes, y pues hoy llegamos tarde, hermano, tanto ustedes como nosotros como familia, hermanos. Es mi consejo. Gracias. Seguimos con nuestro hermano. Gracias, hermano, tome su lugar. ¿Pasos? Bueno, un consejo general, ¿verdad? Sí. Yo creo que mencionar o reiterar lo que estudiábamos un poco en la escuela sabática, lo que es el amor. El amor lo hemos visto en la escuela sabática pasada, ya lo mencionamos un poco, pero entender que el verdadero amor de Dios es el que debe morar en nosotros, el que debe existir en nosotros, como iglesia, como hermanos los unos con los otros, y que teniendo ese amor, como decía ahí en 1 Tesalonicenses, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo soporta, el amor que es de Dios, pues nada lo va a pagar. Y si nosotros mantenemos ese amor en nuestra iglesia, por ende los frutos van a ser aquellos frutos del Espíritu, esa paz, ese gozo, esa mansedumbre, esa templanza, esa bondad, y contra tales cosas, hermanos, no hay ley. Entonces, que more ese amor, el amor de Dios en cada uno de nosotros, los unos con los otros. Amén. Muchas gracias, hermano. Adelante, hermano. Bueno, pasados, hermanos. Bueno, creo que yo más que nada sería un consejo pues a los jóvenes. Que pues que siempre nos estemos pues esforzando por crecer en la obra de nuestro Dios, y que pues a pesar de todas las cosas, de las circunstancias, pues que no nos decaigamos. Amén, Dios bendiga. Pues a vosotros, hermanos. Pues yo el consejo, como dijo mi hermana Sarita, primeramente para mí, es que no tomemos las cosas de Dios tan a la ligera, que no solamente vengamos el sábado, sino que desde el viernes estemos presentes y sabiendo que es el día de reposo, porque si estamos infringiendo un mandamiento, nos hacemos culpables de toda la ley. Entonces, yo el consejo que doy primeramente para mi familia y para mí es que no tomemos a la ligera las cosas de Dios, sino que estemos guardando su palabra, lo que Él nos dijo, para que podamos alcanzar esa vida. Amén, Dios bendiga.
pasa a vosotros, hermanos, pues sí, mi consejo es, hermanos, como parte de la iglesia, ¿verdad? Parte de la grey, parte del cuerpo de Cristo. Como es esta lección, ¿verdad? Se pone nervioso pasar frente a los hermanos, pero me llega el versículo que dice, dijo nuestro Señor, ¿verdad? Que seamos uno como Él es con su Padre, y Él nos exhorta con Él, para dar ese amor, ¿verdad? Que dice que el vínculo perfecto de la unidad de los hermanos. Y es una bendición por parte de nuestro Dios tener varios de ustedes hermanos aquí con nosotros, ¿verdad? Y ese vínculo perfecto de nuestro Dios, que seamos uno en mente y en parecer, ¿verdad? Como el Señor Jesús estuvo con nuestro Padre. Y así mismo yo, solo así con amor, pues una invitación a los hermanos, a los jóvenes, ¿verdad? Y a todos, y a ustedes como ministerio, a los hermanos, que pongamos a participar a todos para que haya esa unidad, porque muchas veces, por temor, no del que Dios quiere, en ese amor, Dios, en el temor que uno ni siquiera se quiere levantar. Y es necesario que todos participemos para que vayamos creciendo en esa unidad, en ese amor. Si es lo que el Señor nos quiere decir, que en esa unidad seamos uno. Pero comúnmente conocemos que uno que es uno nada más, es una unidad. Es una unidad, todos, ¿verdad? Los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y esa es mi invitación a los hermanos. Pasamos. Muchísimas gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga. Adelante, hermano. No me puse de pie, pero ya ahorita que vi que es fácil, pues quiero aportar un granito de arena de parte de su servidor. Y sí, hermano, pues como ahorita estamos viviendo un poquito de frío, a veces tomamos de pretexto eso para no venir a la iglesia, hermano, pero si nos ponemos a pensar, pues vemos que eso no es nada, hermano, para quizás más adelante, si Dios nos permite vivir, vendrán cosas más difíciles y a lo mejor ya no podremos estar aquí. Y esto viene de Dios, hermano, esto lo podemos aguantar y no es nada, pues hay que venirnos a la iglesia. Gracias. Muchas gracias. Es grato considerar cómo nuestro Dios une nuestros pensamientos. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que tuvieron la oportunidad y quisieron expresar ese consejo. También a todos ustedes, hermanos, porque sé que cada uno de ustedes pensó un consejo. Pensó algo que diría, si ahorita me dice el hermano, yo voy a decir esto. Y es normal. Dios les bendiga a todos. Quiero también yo darles un consejo, hermanos. Aún no es tarde. Aún no es tarde de considerar lo que acaban de mencionar nuestros hermanos. De trabajar en la obra de nuestro Dios. De quizá dejar de lado ese orgullo, esos problemas que hemos tenido, esas dificultades que se nos han presentado. Aún es tarde de nosotros cambiar para mejorar, para crecer. Y va a ser una gratificación personal, no es una competencia. Nuestro Señor Jesucristo no va a venir y va a decir Iglesia de Morelia y los va a juzgar a todos, nos va a juzgar a cada uno. También nosotros somos tentados, ¿de acuerdo? Pues aunque nos llama la atención a nuestras concupiscencias. Consideremos entonces que es momento de trabajar. Escuchaba parte de la escuela de nuestro hermano ministro de Encarnación. Él hace su trabajo, él se está esforzando constantemente, pero es necesario que cada uno de ustedes despierte ese don que hay dentro, que comparta la palabra de nuestro Dios, que busque la iglesia del futuro, que trabaje en ella. Es muy grato ver esta iglesia como cada día que tengo la oportunidad. Pues en un primer momento, les había comentado la vez anterior, me costaba trabajo dejar a mí formar parte de mi iglesia exclusivamente el día sábado, pero yo me empiezo a sentir a gusto porque sé que compartimos ese amor, que tenemos esa buena voluntad y sobre todo pues ese servicio que ustedes han tenido. Hermanos, cada día transcurrido es un día que no retrocede y ese día no se recupera. Lo que usted logró hasta aquí, bendito sea Dios, pero también considere que lo que no hemos hecho es momento de empezar a trabajar, de empezar a crecer. Dios nos va a llamar. Parte de la escuela nos invitaba a que nosotros nos amemos como hermanos. Y yo sé que tenemos ese amor, porque ese amor lo demostramos cuando un hermano está de luto, cuando un hermano pues está padeciendo alguna enfermedad. Es entonces cuando nosotros consideramos y decimos, pues Dios lo bendiga, y lo perdonamos. Pero ¿por qué esperar a que aquel hermano esté en una situación difícil para nosotros tener, no misericordia, pero sí compadecernos del hermano? Sino por el contrario, cada día nosotros trabajar. Eso es lo que nos va a dar esa unidad.
pero es también lo que nos va a permitir estar bien delante de nuestro Dios. Dios nos va a llamar. ¿Recuerda usted cómo llamó Dios a Moisés? Éxodo capítulo 3, versículo 4. Un hermano de esta nave, Éxodo capítulo 4, verso 34, un hermano de la nave del medio, perdón que lo señale. Y Éxodo capítulo 4, versículos 4 al 7 de esta nave. ¿Quién gusta apoyarme, hermanos? Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dice, y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios en medio de la zarza y dijo Moisés, y él respondió, heme aquí. Amén. Entonces vemos cómo Dios llamó a Moisés. Conocemos esa historia, cómo nuestro Dios desde un principio lo utilizó, y así puede ser con cada uno de nosotros. Nuestro Dios nos está utilizando. Nuestro Dios desde un primer momento ya tenía específicamente en qué podemos servir. A mí me costó cierto tiempo tomar la decisión de bautizarme, y había un ministro que siempre me decía, te falta una cosa, te falta una cosa. Y hasta que ese ministro falleció, yo me di cuenta que a lo mejor él había visto algo en mí que yo no veía. Quizá mi madurez, quizá falta de comunicación, no sé qué haya sido. Pero Dios nos llama, Dios nos utiliza y conoce. Le decía a Job, ¿dónde estabas cuando yo fundé todo? Dios nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Vemos aquí que Dios le llamó después de que le permitió vivir quizá una vida de lujos, pero en un primer momento se manifestó nuestro Dios desde su nacimiento. ¿Quién fue quien amamantó a Moisés, hermano? Su mamá. Imaginemos, podemos decir, un milagro podría ser. Pero para Dios todo está establecido. Tenemos un coeficiente intelectual muy básico en comparación de nuestro Dios, que a veces nos cuesta mucho trabajo comprender. Pero sí tenemos grandes secciones que se nos presentan, tenemos enseñanzas en las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por nuestro Dios para hombres, para que nosotros las consideremos, para que usted cambie ese interior y lo empecemos a trabajar de una mejor manera. Consideramos entonces que en Éxodo capítulo 3, después de todos los acontecimientos que conocemos la historia de Moisés, Dios lo llamó. Él veía como una zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Quizá le llamó la atención, ¿por qué sucedía esto? Dios le llamó y le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en el que tú estás es santo. Y lo hizo, y quizá dudó un poquito. La nave del medio, Éxodo capítulo 4, verso 34, que me apoye. Amén. No hay 434. ¿No tiene el 34? 3 y 4, perdón, hermanos. Sí. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la casa. Moisés, y él respondió, heme aquí. Amén. Bueno, la segunda vez que Dios le llamó fue cuando, por medio de una vara, se convirtió en una serpiente. Y Moisés se espantó. Si ustedes continúan la lectura, Moisés se asustó. Y Dios le decía, tómala por la cola. Y es fácil, ¿será fácil tomar una serpiente, hermanos? ¿No? Estaba viendo la semana antepasada un reportaje donde ponen a un grupo de bebés que apenas se pueden mantener sentados, quizá un poquito de más edad. Los padres estaban en otro apartado, pero los padres estaban aterrados porque a los bebés los pusieron con serpientes. Y los bebés, ninguno se asustó. Uno las agarraba, otros las pellizcaba, uno las mordió. Tomó la serpiente, se agachó y la mordió. Y los papás se veían en el fondo aterrados. Y ahí comprendí también que los miedos nosotros, si a mi mamá le dan miedo a las arañas, simplemente yo también desarrollé ese temor.
Pero volviendo a Moisés, fue difícil. Quizá él vio la zarza ardiendo, pero también veía una serpiente. Dice las Sagradas Escrituras que él se asustó. Y aún así, pues él dudaba. De esta nave, Éxodo capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Amén. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y díjole más Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Amén. Y vemos que nuestro Dios entonces de diferente manera le llamó. Y él comprendió, y aún después cuando le dijo: tú vas a ir y a liberar a mi pueblo, él decía: Señor, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Dios no le dijo ni una vez ni dos. Dios le dijo en una tercera ocasión: vas a ir, y Aarón, tu hermano, viene a tu encuentro para que también él te ayude. Y vemos que en las primeras plagas Aarón extendía la vara, pero ya en las últimas era Moisés quien hacía esta función. Y vemos la mansedumbre de Moisés. Por eso tenemos grandes ejemplos en las Sagradas Escrituras. Vemos cómo Moisés tenía esa habilidad, esa templanza, esa confianza en sí mismo, y actuaba de cierta manera. Pero también vemos que es necesario que escuchemos a nuestro Dios, que Dios de alguna manera nos va a llamar, y cuando nuestro Dios nos llame, debemos considerar obedecer. A veces es difícil porque decimos: hermano, yo quiero emprender un negocio, pero necesito a alguien que me oriente, necesito a alguien que me vaya diciendo qué hacer para entonces empezar a crecer. Quizá contratamos a un diseñador para nuestro espacio, a alguien que nos oriente, pero también hay aquellas personas que se han esforzado y por amor propio y por un gusto quizá han desarrollado y han obtenido grandes cosas, hablando económicamente, hablando espiritualmente. Las Sagradas Escrituras nos van a enseñar eso, que cada uno de nosotros empecemos a trabajar, a mejorar. Y vemos entonces ahí mismo, en el 4 versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en habla y torpe de lengua. Pero nuestro Dios ya tenía establecido quién iba a liberar a su pueblo, porque nuestro Dios le escuchó a su pueblo. Recordemos que a veces las cosas pueden ser un tanto diferentes. No siempre las cosas van a salir como nosotros queremos, no siempre nuestro Dios nos va a dar la respuesta como nosotros, como seres humanos, requerimos o necesitamos. Job demostró que todo es voluntad de nuestro Dios. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre. Veíamos que él también pues, tenía mucha riqueza. Entonces, hermanos, quiero que consideremos cómo Dios le está llamando, o cómo Dios le llamó, o cómo quiere usted que Dios le llame. Porque todos buscamos una identidad. Nuestra identidad en nuestra vestimenta, quizá también en la actualidad, con los jóvenes en la forma de expresarse también te identifica. En las modas, todo eso nos da una identidad. Pero nosotros, ya dijo nuestra hermana, perdón, no recuerdo el nombre, debemos tener una identidad, no con un título, sino una identidad que nos defina. Porque a veces podemos padecer, y puede ser que nuestro Dios nos utilice para que usted le dé un mensaje a aquellas personas que lo están viendo, que usted tenga esa confianza, que mantenga esa confianza. Dios también habló a Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Conocemos esa historia. ¿Alguien tiene la cita, hermano? 3:10. Vino Jehová, paróse y llamó como a las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Vemos entonces, la disposición de Samuel. Sabemos que Ana
pastoral, desprenderse de un hijo y dejarlo al ministerio? Es muy difícil. Para algunos puede ser fácil, para otros puede ser difícil por ese amor. Pero vemos también aquí que ya nuestro Dios ya no quería hablar con Elí. Nuestro Dios ya quería hablar con Samuel. Porque los hijos de Elí actuaban mal. Entonces nuestro Dios le llamó y él dijo: habla, que te siento hoy. Y tuvo una gran disposición. Y esa disposición muchas veces no viene por medio de palabras en la actualidad para nosotros. Quizá viene en un problema. Queremos nosotros aumentar nuestra fe, pero queremos amanecer el día de mañana con una fe inquebrantable. Pero no es así. Quizá vamos a tener una enfermedad, quizá vamos a tener un problema que nos va a acercar más a Dios. Y cada vez que veremos más a Dios, vamos a tener más fe, porque confiamos más en nuestro Dios. Vemos aquí cómo nuestro Dios llamó a Samuel. Pero también podemos considerar que no fue una vez, fueron 4 veces que Dios llamó a Samuel. La tercera fue cuando él ya le pudo responder. Primera carta de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 2 al 14. Entonces vino Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y así me añadan, si mañana a estas horas ya no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese para salvar su vida, y vino a Beer-seba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Quién era su criado, hermanos? Eliseo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echóse debajo del enebro, quedóse dormido, y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces, él miró, y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, y un vaso de agua, y comió, y bebió, y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle, diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues, y comió y bebió comida 40 días y 40, levantóse pues, y comió y bebió. Y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde estuvo la noche, y fue palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, y han derribado tus altares, y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías es un gran ejemplo, porque nuestro Dios siempre la escuchó. Nuestro Dios lo utilizó también. Y es necesario que a veces padezcamos. Es necesario que en ocasiones nos sintamos mal. Pero también, les decía hace un momento, si me pudieran dar un consejo, pudieran compartir un consejo, esas sabias palabras que nosotros podemos ofrecer a alguien más pueden ser necesarias para que alguien crezca, para que alguien retome las fuerzas y continúe con su vida, continúe quizá con el problema, con la enfermedad, con la circunstancia que le aqueje. Y veíamos también entonces la disposición que tuvo Eliseo. Vimos que Dios llama de diferentes maneras, en ocasiones por medio de acciones, a veces por palabra, como con Samuel, pero también podemos considerar a Eliseo. Elías pasó a su costado, dejó su manto en su hombro, y Eliseo dejó aquello que estaba haciendo. Corriendo se acercó a Elías y le dijo: permíteme ir con mis padres, hacer banquete y despedirme de ellos. Y Elías pues le dijo: yo no te he dicho nada. Pero Eliseo comprendió. Y si nosotros continuamos toda la lectura, nos damos cuenta que para nosotros podemos considerar 7 milagros que hizo Elías. Eliseo, antes de que le quitaran a Elías, pidió algo. ¿Qué pidió? ¿Alguien recuerda?
una doble porción de su espíritu. Y si usted analiza, al menos yo he encontrado 13 milagros, si los podemos considerar así, que hizo Eliseo. Y entonces nosotros vemos esa doble porción. Dios te va a llamar de diferente manera. Les reitero, quizá por acciones, quizá por palabras, no solo una vez, quizá por medio de un predicador que te invite a algo. O quizá algún día vas a escuchar algo que te va a hacer cambiar. Escuchaba a una persona, mencionaba él, yo era ateo. Yo no creía ni en Dios, ni en diablo, ni nada. Pero en una ocasión me invitaron a un lugar. Y me dijeron, ¿quieres conocer a un demonio? Y él lo expresa de esta manera. Él dijo que sí. Lo metieron a un cuarto y empezó a ver ciertas acciones. Desde entonces él creyó. A veces nosotros debemos solicitar a nuestro Dios sabiduría. Y nuestro Dios, que es misericordioso, no nos va a dar una mínima sabiduría. Nos va a dar lo necesario. Debemos ser sabios para cuando nuestro Dios nos está llamando. Pero, ¿cómo quiere que Dios le llame? Después de haber escuchado estas narraciones, ¿cómo quiere que Dios le llame a usted? ¿Cómo quiere que Dios se acerque a usted para que comprenda todo aquello que podemos hacer? Y es cierto, algunos de ustedes me van a decir, hermano, pero ya estamos aquí, ya entendimos, ya Dios nos habló. Pero a veces es difícil, como decía también nuestra hermana, llegamos aquí, pero no ejercemos ese don que nuestro Dios tiene para nosotros. Y si usted se siente, lo analiza, le aseguro que va a tener más de un don. A veces damos buenos consejos, a veces tenemos el don de la oración, el don de lenguas, quizá de interpretar las Sagradas Escrituras, hay muchos dones. De organizar, en este caso, pues tienen una convocación y ustedes ya trabajaron en ello. Hay diferentes dones. Dios siempre nos va a llamar, porque Dios nos ama. Y a veces hay circunstancias que no nos gustan, hay problemas, hay dificultades. Y he escuchado a personas que dicen, oh, hermanos, ¿pero por qué a mí? Si yo asisto, si yo participo, si yo trabajo, si yo diezmo, y empezamos a hacer un listado de buenas acciones o acciones que están dentro de las Sagradas Escrituras. Y esto es un consejo, hermanos. El consejo primeramente es para mí, no mi intención es faltarle al respeto a ninguno, sino por el contrario, haciéndole entender que Dios nos ama. Y si Dios nos ama, ¿merecemos un castigo? ¿No? Consideremos Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15. Quien lo tenga, por favor. ¿Lo sabe de memoria, hermano? Adelante, hermano. Adelante. Juan 15, 16, hermano. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais del Padre en mi nombre, Él os dé. Amén. Amén. Entonces, nuestro Dios nos eligió y debemos llevar un fruto. Pero si consideramos Apocalipsis, que lo vamos a ver más adelante, nuestro Dios a quien ama, reprende y castiga. Consideremos a Job. Reflexionaba el día de ayer mientras trabajaba en un tema, cómo Job, después de que sus hijos hacían sus fiestas, él los invitaba y también buscaba que cada uno de ellos santificarlos y ofrecía holocausto de acuerdo a las acciones. Y cada día sucedía eso. Por eso nuestro Dios lo tuvo como ejemplo delante de Satán. Y vemos todo el proceso. Después vamos a analizar esa historia, si Dios lo permite. Entonces, a veces, hermanos, es necesario que nosotros padezcamos. Nuestro Dios nos ama. Y nosotros, les decía en un primer momento, no comprendemos la voluntad de nuestro Dios. Nuestra mente es muy básica en comparación a cómo Dios actúa.
A veces nosotros queremos que las cosas salgan de cierta manera y no salen de esa forma. En la mañana yo me había pasado y estaba el tren. Le dije a los hermanos, bueno, pues hay que buscar otro camino. Retrocedí y resulta que me había pasado. Y al retroceder, me dice el hermano, es por aquí. Y entonces comprendí, nuestro Dios siempre nos guía, nuestro Dios está con nosotros. Y a veces debemos considerar, bueno, siempre debemos considerar que no necesariamente tiene que ser nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Dios. Después de que nuestro hermano nos dijo esto y vimos la secundaria, pues sentí un poquito de pena hacia mi persona, pero también me sentí contento con nuestro Dios, porque sé que Él nos guía, sé que Él nos trata con todo bien. Le decía a nuestros hermanos, ya hago cierto tiempo, pero en esa ocasión, por diferentes circunstancias, no fue así. Pero siempre nuestro Dios nos va a guiar, y por eso nosotros tenemos que trabajar. Voy a invitarles a ver nuestras sagradas Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Voy a invitar a nuestra hermana Sarita, ya que ella mencionaba que quería dar un consejo a los jóvenes, y nos apoya también con esta cita. Amén. Alégrate mancebo en tu mocedad, y tome placer en tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Amén. Nuestro Dios quiere que cada uno de ustedes busque estar contento, busque hacer el bien, pero también que cada uno de ustedes y de nosotros consideremos que todo aquello que nosotros hagamos, en alguna ocasión nuestro Dios nos va a juzgar. Y dice, aléjate mancebo en los días de tu juventud y gózate. Pero también considera ese aspecto. Y es lo que nosotros debemos hacer. Quería analizar con ustedes también Apocalipsis capítulo del 2 al 3. Pero esto, pues no, si me pueden hacer ustedes favor de analizarlo en sus casas. Consideren nada más cada una de las buenas obras que tenían las iglesias. Vemos ahí cómo nuestro Dios, en medio de su ángel, dice, yo conozco cada una de las acciones positivas y negativas de sus iglesias. Dice, sé que tú vives ahí donde sea el trono de Satán y nadie te ha convencido. Cuando reflexionaba esa lectura, pues me daba gusto porque hay muchas cosas positivas. Pero por más cosas positivas que tengamos y nosotros infligimos un pecado, hemos infligido todos. Y siempre hay un buen consejo de cualquier hermano. No denigrando al decir cualquier hermano, sino que todos podemos dar unos consejos. Y somos un cuerpo en Cristo. Y el cuerpo en Cristo no se compone nada más de una extremidad. Y lo que vemos constantemente es lo que les decía hace un momento. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Entonces la invitación es que nosotros consideremos que debemos tener confianza en nuestro Dios. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. La oportunidad la tenemos. Así como tenemos redes sociales que nos pueden mencionar distracciones o puede haber algo que nos agrade, también revisen la Agenda 2030, aquellos acontecimientos que están sucediendo que muchas veces nosotros no lo vemos porque aquí no lo vivimos. Las guerras, quizá aquí vemos una guerra que ya conocemos, pero hay guerras, hay rumores de guerras. Hay personajes que están empezando a sobresalir. Hace mucho tiempo escuchaba una predicación donde se hablaba que el dólar iba a ser la moneda mundial. En la actualidad hay muchas cosas que han cambiado. Por eso a veces dicen las Sagradas Escrituras, es de difícil interpretación. Ahora una moneda que está tomando, o todo lo virtual está tomando mucho auge. En Estados Unidos ya hay lugares donde tienen el microchip, solo ponen la mano, ponen el dedo y ya pagan. Algunos soldados se les está inyectando, se les está poniendo por medio de la inyección el microchip y ahí vienen todos tus datos. A qué eres alérgico,
pero nosotros no lo vemos, porque nosotros estamos enfrascados en nuestro entorno, en nuestro contexto, y quizá nos enfrascamos también en nuestros problemas. En ocasiones cometemos el error de hacer el problema más grande y no buscar una solución. Si el problema ya está, mi consejo es que busquemos la solución. Ya no enfrascarnos en sacar conclusiones de los acontecimientos o buscar un culpable, sino por el contrario, empezar a trabajar en la solución. Y cuando tú hagas eso, es el 50% de la superación. Pero sí, hermanos, consideremos las Sagradas Escrituras, también consideremos lo que sucede no solamente en nuestro entorno local, sino internacional, para que nosotros veamos cómo grandes personajes ya los están teniendo con mucho respeto. El año pasado los judíos presentaban a un Cristo. No sé si ustedes revisaron esa noticia. En la actualidad también lo que hicieron el Papa abrió, ¿cuántos portales, hermanos? Van 4 de un total de, creo que son 7. Pero nosotros no vemos eso porque nosotros estamos enfrascados pues, en otras cosas. Es bueno que usted trabaje por su salvación. Es bueno que también considere que en algún momento vamos a padecer. Ninguno de los apóstoles murió de una enfermedad natural. Todos padecieron. Elías, vemos aquí como él dijo, basta ya. Peligraba su vida. Pero también vemos cómo Dios le llamó en una segunda ocasión. Dice que hubo un fuerte viento, tanto así que las piedras caían y se destruían. Después hubo una tranquilidad, hubo fuego, pero Dios al final se le acercó en un suave silbo y le dio las fortalezas. Debemos confiar como hicieron esos grandes hombres. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos. Si en ocasiones padecemos, Pedro y Pablo estaban en la cárcel porque habían predicado la palabra de nuestro Dios, pero estaban tristes, estaban escondidos, estaban gozosos y cantaban. Y sucedió algo que para nosotros sería, pues no es normal. Por eso considero que nuestro Dios nos va a ayudar de alguna manera y que cuando usted busque no esa identidad como un título, sino esa identidad como hijo de Dios, entonces va a comprender que debe empezar a actuar. Y se siente muy bien, hermanos. Creo que cuando ustedes nos dan de comer, cuando ustedes nos apoyan en algo, o cuando ustedes ayuden a alguna persona que no asiste a la iglesia, quizá un ancianito o alguien, algún apoyo, alguna buena obra, algo dentro de usted lo deja tranquilo. Y al menos en esa ocasión usted va a poder dormir bien a gusto, bien tranquilo. Y eso es lo que nuestro Dios quiere, que nosotros siempre hagamos buenas obras. Que no haya algo que nos redarguye nuestra conciencia, sino por el contrario, que nuestra conciencia esté limpia. Y también nos incita a que trabajemos en limpiar nuestra conciencia. Mi deseo es que nuestro Dios nos permita comprender su palabra, pero sobre todo, buscar ese don, trabajar en estas buenas obras, y pues también felicitarlos porque son una excelente iglesia que siempre que venimos nos recibe muy bien, y que cada vez que se les propone como iglesia para que reciban una convocación, que es el caso en esta ocasión, ustedes con todas las ganas lo hacen. Y pues muchas gracias por todo, hermanos, porque uno se siente, yo como asesor me siento respaldado por ustedes, ya se los dije anteriormente. Pues muchas gracias por todo su trabajo, hermanos, y que nuestro Dios siga siendo primero en nosotros. Paso bien.